Mi mamá falleció hace 6 meses. Lo lamento Vamos que los muchísimo, perritos Gracias, los perritos se pusieron inquietos. Sí. Y en un año antes de que mi mamá falleció, ahorita en agosto del 2024, Ajá. y un año antes, en el 2023, mi mamá se puso mal. Entonces, pues ya le cortaron su pie. Entonces la internaron, le cortaron su pie porque era diabética. Ujú. Y mi mamá perdió la vista, estaba en silla de ruedas. Sí. Entonces, ese día mi mamá que le cortaron el pie regresó un día viernes de agosto, un viernes. Entonces, al otro día yo tenía un compromiso. Ujú. Entonces salí, pues iba mi esposo y mis 2 sobrinas. Entonces nos fuimos a ese compromiso, regresamos. Obviamente mi mamá se quedó con mi papá, ¿no? Y con mi hijo de 20 años. Entonces regresamos nosotros de ese evento y veníamos por atrás donde está la planta Honda Celaya. Ahí trabajo, por cierto. Ajá. Veníamos por la parte de atrás. Entonces ahí no había los postes que hay ahorita, los acaban de poner hace menos de un año. Nada más los postes normales, no hay vía la hilera, ahorita hay luz, toda la carretera, pero antes era nada más en el poste, luz, Ujú. en el poste, luz, ¿sí me entiendes? Entonces veníamos, estaba oscuro, y hay un kinder por esa calle, se llama El Fuige, casi no pasa gente ya, a estas horas ya no, Sí. está solo. Entonces, yo le dije a mi esposo, se llama Juan, le dije, oye Juan, mira a esa señora que hace ahí, si ya casi son las 12 de la noche. Ujú. Y la señora estaba sentada en el kinder, ahí afuera en una piedra, y tenía un perro por un lado de ella. El perro estaba sentado, pero así sentado, sí, como derechito, pero sentado. Ok. Entonces, era una señora vestida de negro, y me le quedé viendo. Yo no había tomado, o sea, claro, porque todas decían, no, te venías tomada. No, yo no tomé. Entonces, venía, y lo vi, y seguí viendo a la señora, y seguí viendo, y me dicen ellos, es que ahí no hay nadie. Y le digo, sí, ahí está. Entonces yo empecé a llorar porque era la muerte. Estaba sentada y las manos las tenía recargadas en su, como están las imágenes de la muerte que venden. Tú la Sí, viste y de dijiste, la, esta es la muerte, ¿no? la muerte estaba vestida de negro y el Ajá. perro no se movía y ella estaba agachada porque la tapaba lo que trae. Sí. Lo tapaba. Entonces yo la vi y empecé a llorar, temblar, y las niñas, tía, ya, y Juan dijo, es que no hay nadie. Le dijo, allí está. Entonces pasamos, subimos el puente de mi ranchito ya para llegar, porque el juicio está cerca de mi ranchito, y yo venía temblando. Entonces llegamos y yo corrí al cuarto de mi mamá. Entonces mi mamá estaba dormida y yo le dije, mami, vi a la muerte. Y mi mami despertó y me dijo, hija, estaba teniendo una pesadilla, dice. Estaba entre muchos difuntos, bueno, en muchas personas que yo conocí que ya no están. Dice, yo iba camine entre ellos. Y le dije, ay, no, mami. Y yo lloré y lloré, le dije, mami, la vi. Y mami dijo, cálmate. Entonces las niñas me dijeron, mi esposo tiene un hijo de su antiguo matrimonio, Ajá. le toca 15 días con él, cada 15 días. Entonces ese día le tocaba irse a la casa de su mamá, de mi esposo, para que su hijo se fuera a quedar con él. Entonces nada más vino a dejarme y se regresó. Y las niñas me dijeron, tía, nos quedamos contigo. Sí. Entonces ya mamá se volvió a dormir, mi papá estaba ahí todo. Entonces la niña tenía un hámster y el hámster al otro día amaneció muerto. Ujú. Entonces pasó un año, en agosto, de eso fue 2023, pasó un año a 2024. Entonces ya mi mamá ya sabía todo hacer en la silla de ruedas, sin ver, sin el pie. Ella era solita, hacía todo, no necesitaba para ir al baño ni para bañarse, o sea, ella era muy independiente. Doblaba la ropa, sabía perfectamente cómo estaba todo, o sea, pues enseñó. Entonces, me decía mi mamá, como un mes antes de agosto, me dijo, hija, veo sombras, dice, porque ella veía así como, nada más como las sombras. Ajá. Dice, veo sombras que pasan, dice, y luego pienso que son las niñas y les grito y no es nadie, las niñas me hablan de otro lado. Le dije, ¿qué serán a mí? Luego a lo mejor lo mismo de lo de la vista, dice, sí. Entonces a ella le iban a operar de los ojos para ver si podía recuperar la vista. Sí. Entonces, después yo salgo de vacaciones un viernes de shutdown, se le llama así porque Sí. Honda es una empresa japonesa,
y ellos dicen el shutdown, que es cuando les dan mantenimiento a las máquinas, y nos dan una semana de vacaciones a toda la empresa, se para pues. Entonces yo salí el viernes y yo toda esa semana tuve como ansiedad y mi mamá estaba rara, mi mamá ya no era mi mamá. Esa semana yo llegué y yo ya no vi sentada a mi mamá en la ventana. Cuando yo entraba a la casa, mi mamá estaba en la ventana del patio cuidando que yo ya llegaba. Mami, ya llegué. Me cambió del uniforme y empezó a hacer la comida. Sí. Y mi mamá me dijo, y ya no estaba. Entonces yo ni siquiera dejé mi mochila, me pasé directo a su cuarto. Le dije, mami, ¿qué tiene? Y me dijo, hija, perdí mi voz. Y de hecho sí, mi mamá ya no habló bien. Le dije, pero papi, ¿qué le dieron? Le dije a mi papá, ¿qué le dieron? Le dije, le dieron a lo mejor algo que le hizo daño. Vamos a llevarla al doctor, a lo mejor se intoxicó. Dicen, papi, no comió nada más hicimos bisteces, pero eran de res. Dice, hicimos milanesas, no así. Y le digo, mami, ¿pero qué le duelen? Mami, no, hija, nada más perdí mi voz. Y estaba acostada, entonces ya el otro día estaba acostada, entonces ya el viernes salí de vacaciones. Entonces el sábado mi mamá estaba mal, me dijo, me siento mal, le dije, vamos al doctor. Y me dijo, mamá, no, mira, si mañana amanezco mal, mañana me llevan. O sea, me siento mal, pero no Sí, mal vamos de, a ay, qué esperar, mal. ¿no? Ajá, el domingo. Y yo me quedé, ¿estás segura? Entonces mis hermanos viven en Canadá y mi hermana decía, no, ya llévala. Luego, no, le hace mi mamá, no, hija, espérate. Pero mi mamá no era mi mamá, es que no sé cómo explicarle, mi mamá ya no era mi mamá. Entonces haga de cuenta que me decía, hija, o sea, que tenía sueños raros, y yo también tuve pesadillas toda la semana. Sí. Entonces haga de cuenta que ese día domingo, el sábado para amanecer el domingo, yo soñé unas campanas que doblaban las campanas, y soñé mucha gente vestida de negro, pero esa gente vestida de negro se burlaba de mí. Entonces, fue ese domingo, perdón, para amanecer el lunes, porque el domingo mi mamá dijo que estaba bien, que ya no la lleváramos al doctor, que hasta el lunes hiciéramos la cita con su doctora. Entonces yo soñé eso, entonces mi papá toca la puerta a las 6 de la mañana y me dice, hija, dijo, mi papá trabaja en el campo, es campesino, cuida sus vacas, llena las parcelas y así, bueno, lo que se hace aquí comúnmente en los ranchitos de Celaya. Entonces, llegó y me tocó la puerta de mi cuarto, y yo tengo un cuarto grande en el patio, o sea, está fuera de la casa. Nos une un pasillo, pero yo prácticamente estoy fuera en el patio, o sea, está lejos de su cuarto de mi mamá, que era de mi mamá. Entonces me toca y me dice, hija, llama a Pati, a mi otra hermana, que está aquí, para que hagan la cita con la doctora, porque tu mamá no me dejó dormir en la noche, de que me estuvo pide agua, pero lo raro es que no va al baño. Dice, o sea, estoy preocupado por eso, porque ha tomado muchísima agua, como unos 3 litros o 4, pero no ha ido al baño. Y le dije, sí, papi. Entonces yo entré corriendo adentro de la casa y le dije, mamita, le dije, ¿cómo está, mamita? Y me dice, mami, mal, pero con lo que ya había perdido la voz, o sea, le hacía raro. Y me dijo, mal. Y le digo, ¿qué siente? Mal. Y le dijo mi papá, ya le vino a checar el azúcar tu tía y dice que la tiene baja, y ahorita le va a checar la presión. Y le digo, y dice, pero tiene mucha sed, no se le quita. Y yo pensé, unos sueros, o sea, el suero tiene dulce, le sube el azúcar, y el suero aparte pues la va a hidratar, ¿no? Sí. Entonces corrí a la tienda de enfrente y compré uno al tiempo y uno frío. Y le dije, mami, ya le traje sueritos. ¿De cuál le sirvo, mami? Uno frío o uno al tiempo normal. Ajá. Y me dijo, mamá, el frío, por favor, tengo como que sentía calor así. Entonces le serví en su vasito, le dije, aquí está, mamita. Y me dijo, no puedo agarrar el vaso. Le dije, yo le doy en su boquita, mami, no se preocupe. Y la senté y le di en la boquita. No, me dijo, pero no me puedo sentar. Le dije, ahorita yo la siento. Y le di en la boquita. Y mi papá pues preocupado. Y le dije, ya le dije a Pati y todo. Entonces mi mamá le dio un traguito a su vaso, y ese sí lo tomó, pero el segundo no, lo tiró para abajo. Entonces me dijo, acuéstenme. Y la acosté y nos dijo a mí y a mi papá, ya no quiero estar así, acomódenme. Y la acomodamos. ¿Cómo, mamita? Sí. Entonces ya me dijo, le dije, ya, papi, ahorita. Y le dije, déjeme, voy a cambiar y ahorita para que vengan y nos vamos. Sí. Entonces ya me vine a cambiar a mi cuarto, escuché a mi tía en la calle. Mi papá se quedó con mi mamá, y de repente entra mi tía y de repente oigo unos gritos raros, y después mi tía dice, córrele,
córrele que tu Maya se murió. Y yo No atravesé la manches. casa, entonces corrí y le dije, ¿qué pasó, papi? Y mi papá, no me dejes, ¿qué vamos a hacer las niñas? Y yo, porque mi mamá y mi papá tenían la guardia y custodia de unas sobrinas de ese hermano que la otra vez le conté la historia de que había fallecido. Ajá. Entonces mis papás se quedaron con las niñas, una niña de 11 y una de 13 años. Entonces le decía a mi papá, ¿qué vamos a hacer sin las niñas? No sé. Entonces yo le dije, mami, mami, y mi papá mirándome. Entonces empecé a hacerle RCP y mi papá con esa esperanza, ¿verdad? De que yo, Sí. y yo marcaba a la ambulancia, al hospital general, me colgaba la llamada, era como algo raro que yo no puedo explicar, y no eran mis nervios, porque yo traté de estar en calma, que nada me turbara, que nada pasara por mi mente, o sea, yo traté de estar en calma, porque pues mi papá estaba apoyándose en mí. Entonces yo le di respiración de boca a boca, RCP, le quité la almohada, empecé a hacer todo, y le dije, mami, reaccione, mami, si usted quiere que siga, yo sigo. Y mi mamá dijo, ¡ah! Entonces yo dije, no, está bien. Entonces se metieron, mi papá, la sentamos, yo y mi papá en la silla de ruedas, la sacamos, mi tío ya nos estaba esperando fuera en el carro, mis primos que viven aquí al lado, nos ayudaron a subirla y nos fuimos. Entonces ya nos fuimos, llegamos a la clínica, mi tío dijo a cuál y mi papá dijo la que sea. Entonces aquí cerquita hay una que está en la Cruz. Entonces nos fuimos, llegamos y yo bajé corriendo, le dije al doctor, todo. Dijo, viene despierta, no, corren, ya la checa, abre la silla de ruedas, la checa y me dice, no, ella acaba de fallecer, cierra la silla de ruedas, se va. Y dice mi papá, no, entonces llega otra enfermera y la checa para ver si invertilaba, no sé qué, le pusieron algo en el dedo. Y dijo, no, dice ella ya falleció. Entonces nos regresamos, mi papá se quedó avisándole a otra señora que le ayudaba con sus vacas, y yo y mi tío nos vinimos, me dejaron encerrada en el carro en lo que llegaba alguien quien la bajara, y ya doblaron las campanas y yo con mi mamá en brazos duramos ahí como unos 10, 20 minutos, no sé. Híjole. Estuve ahí con ella dándole las gracias, pues algo así, ¿no? Entonces haga de cuenta que ya llegan por ella, entonces tratan de bajarla y no podían con ella. Entonces ya la metemos y yo todavía cuidándola que no la golpearan, que no, porque Sí. le iba a doler, o sea, en mi mente yo pensaba que ella sentía. Llegamos a su cuarto, la acostamos, nadie pudo con ella, se lo juro. Mi esposo mide casi 2 metros, mi cuñado está súper grande también y no pudieron con ella. Y era raro, entonces yo le dije, mamita, yo sí voy a poder. Yo la alcé y yo sola la acosté en la cama. Entonces haga de cuenta que ella ahí se quedó, le hablaron a mis abuelitos porque mi mamá tiene a sus papás todavía vivos, estaban con ella en lo que llegaban el doctor, la funeraria, todo en lo que checaban todo, ¿no? Entonces ya pasó todo lo de la funeraria, la enterramos todo. No, antes de eso la velamos la primera noche, entonces se quedaron unos velándola, yo me fui a descansar. Antes de acostarme, me recosté a la mitad así de la cama, es como no acostarme, sino recostarme, porque estaba como al pendiente de todo. Y yo escuché que mi mamá gritó y dijo, le habló a mi hijo chiquito y a mi sobrina, le habló a mi hijo, Jacob, Karen. ¡Qué loco! Y yo me senté y le dije a Juan, mi mami, Juan, ¿sí escuchaste a mi mami? Dice, no es nada. Le dije, mi mami habló. Dijo, no es nada, ya duérmete, trata de descansar. Entonces ya me acosté, entre dormía, soñaba, pesadilla. Ya la llevamos a enterrar. Mi papá dijo, nadie la va a cargar, porque nadie podía con ella, ni con la caja. Nadie, ni 6 personas podían con ella. Mi papá dijo, no, le dijo el de la carroza, en la carroza. No se quería ir dice, tu mamá, ¿verdad? No, es que antes mi mamá le advirtió a mi papá un día que la llevaron al doctor y dijo que alguien más la cargara. Le dijo, no vuelvas a dejar que nadie más me cargue. No quiero que nadie me cargue. Entonces mi papá le dijo al de la funeraria, no, dice, ella me lo advirtió, no quiere que nadie la cargue, dice, se va a ocupar la carroza. Dijo, bueno, está bien. Entonces ya, pues se la llevaron. Yo la soñé esa noche cuando la enterramos, la soñé y me acuerdo que me dolían mucho mis dientes y tenía muchos alfileres en los dientes y me dolían. Y entonces yo estaba en el cuarto de mi mamá y llegaba mi tía, le decía, tía, ayúdame a quitármelos, me duelen mucho, son muchos, no puedo ni cerrar la boca y me duele la garganta porque tengo miedo que se pase. Y me dijo mi tía, no te preocupes, yo no puedo, hija, pero yo te voy a traer a alguien que sí puede. Y mi mamá llegó
Y le dije, mami, pero usted ya se murió. Y me dijo mi mamá, sí, hija, pero no fue porque yo quisiera, alguien hizo que me fuera. Ajá. Dice, y ahora la que me hizo daño se lo quiere hacer a ustedes. Y entonces mi mamá desaparece en el sueño. Entonces mi mamá me quitó los alfileres y yo con un alfiler me sacaba carne de los dientes y llenaba como una cazuela grandota. Entonces se le echaba a unos perros que teníamos atrás y los perros se comían toda la de esta. Entonces después llegué a otro sueño donde era una casa que era de su tía de mi mamá y donde vivía su abuelita de mi mamá hace muchos años. Yo sí le llegué a conocer a mi bisabuela, la mamá de su abuelita materna. Entonces llegamos a esa casa y llegaba mi hermana y decía, ¿sí vas a acompañar a mi mami al panteón? Y yo le decía, no, Pati, es que no quiero ir. Dice, pues ya se van, la estaban velando en el patio y la sacan para llevarla a misa. Entonces en eso yo me quedé sola y se oía una puerta que rechinaba, de esas puertas que rechinan y golpean, ¡zas, zas! Y en eso llega mi hermana y luego llegan unos hombres como con pistola y me dicen, a ver, queremos todo el dinero y no sé qué y no sé qué. Entonces yo llego a un cuarto y mi mamá estaba acostada ahí y decía, hija, me duele mucho, ayúdame, le decía, mamita. Y los muchachos que nos querían hacer daño salieron corriendo y dice, no manches, esa es la señora que te acaban de llevar al panteón. Dice, está acostada en la cama, viva en la caja. Y mi mamá se sentó y me dijo, te dije que siempre los voy a cuidar y nadie les va a hacer nada. Entonces pasa un mes y yo me quedé con eso en la cabeza. De hecho, llevo 6 meses soñando con mi mamá. Nunca he dejado de soñarla. Todos los días la sueño, todos los días. Entonces, pasa un mes. Y mi papá me dice, ¿ya hablaste con los muchachos, hija? Con mi hermana y mi hermano que están en Canadá. Le dije, no, papi, pues ya ni tiempo. Le dije, ellos se la pasan trabajando. Y yo también no hemos platicado. Y luego dijo, ¿qué crees que me contaron? Dice, que conocieron unos muchachos que llegaron nuevos de México, de Veracruz, allá. Y que pues les dijeron unas cosas, que tu mamá estaba con ella, que no sé qué. Entonces le mandó mensaje, porque me dijo, márcame mi hermana, y yo no le marqué, yo así como que, Entonces ya luego le dije, a ver, márcame, cuéntame, y dice, mire, es que los muchachos vienen de Veracruz, dice. Entonces uno de ellos se me quedaba viendo siempre, yo dije, pues que me viste. Y entonces un día se me acerca y me dijo, oye, dice, nada más que te quiero decir algo. Y le dije, dime. Dice, haz de cuenta que tú traes una señora, tú y tu hermano traen una señora que no se despega. Y mi hermana le dijo, ¿y cómo es la señora? Y ya le dijo cómo era y era como mi mamá. Y mis hermanos nunca han platicado con los de allá, ni mi mamá, o sea, de nada. ¿Sí me No entiendes? sabían ellos, ¿verdad? Entonces, nada. Dijo, la señora es así, mira, está parada detrás de ese poste, mira cómo se queda viendo. Dice, y no quiere arrimarse porque no te quiere asustar, pero allí está escondida. Dice ella que cuides mucho a las niñas, que se fue con el pendiente de las niñas. Y de hecho nunca los va a dejar a ustedes, ni a ti ni a tu hermano, porque también se fue con el pendiente de que ustedes están acá solos. Dice, mira, se escondió porque te estoy diciendo, dice, si no voltea. Y dice, yo no miraba nada. Dice, entonces me dijo, mira, tu mamá se fue preocupada por un niñito güerito. Ay, dice, está chiquito el niñito. Y dice, está chiquitito y no puede hablar. Y dijo, es mi sobrino. Dice, él no puede hablar todavía, está ya casi 5 años y no puede hablar. Dijo, tu mamá se fue preocupada porque ella se encargaba de ese niño. Dice, sí, ella lo cuidaba. Dice, y todavía mi mamá se quedó en silla de ruedas y no veía y lo cuidaba porque mi hermana se tenía que ir a trabajar y mi mamá lo cuidaba. Y dijo, dice, sí, dice, y por otra niñita, dice, muy bonita la niña. Dice, esa es mi sobrinita, una que está lejos. No, pues se fue preocupada por ellos. Ya sí pasó. Entonces dice que otro día le dijo mi hermana, ¿y sabes leer la mano? Y le dijo, yo sé leer las cartas, la mano, y de hecho, pues hay muchas cosas. Y le dijo mi hermana, ¿y no me puedes leer la mano? Dice, es que no es así de fácil. Dice, alguien no me deja que me acerque a ti, ni que te lea la mano. Y que entonces le dijo, bueno, entonces ya mi hermana se fue y pasaron los días y le dijo al muchacho, ya me dieron permiso, ya te puedo leer la mano. Y que entonces ya le empezó a leer, dice, mira, tú has sufrido en tu vida por 2 amores, dice, 2 mujeres, dice, una joven que quisiste mucho, dice, pero porque mi hermana es lesbiana, pues, esta joven, se fue porque te engañó,
pero cuando se fue te hizo un trabajo para que no la olvides y no hagas vida con nadie. Por eso tú siempre has estado sola, porque ella sí lo quiso. Dice, y la otra es una señora mayor. Dice, esa señora mayor, escuche lo que le voy a decir, porque fue lo que mi mamá me dijo en el sueño. Y yo no le había contado a mi hermana lo del sueño, a nadie, ni a mi papá. Dice, esa señora me dijo que no se fue porque ella quisiera. A esa señora se la llevaron. Dice, porque alguien vino a hacerle daño, alguien que le hizo daño a tu mamá tiene que pagar vida. Entonces ella vive en otro país. Ajá. Y regresó a tu país a buscar, a dar la vida de esa persona. Dice, el elegido fue tu papá, pero tu papá viene de una de esta muy obscura. A tu papá nadie le puede hacer daño. Ajá. Entonces dijo, chin, no me queda de otra más que hacérselo a ella. Y le dijo mi hermana, ¿y cómo es esa persona? Y dijo, pues es así y así. Dice, y lo que enterró está en un árbol grande, en el árbol que nunca se riega enfrente de tu casa. Al atravesar la calle de nuestra casa tenemos muchos árboles grandototes. No manches, que sí está ahí el árbol. Sí, son eucaliptos que están grandototes, dan una sombrota. Ajá. Y esos árboles nunca los riegamos porque pues se riegan con la lluvia y eso, y están bien bonitos. En el árbol que nunca se riega. Entonces le dijo que mi hermana se quedó así. Y dice, ¿y esa señora por qué hace eso? Dice, porque ella entregó una vida. Entonces ella pidió que se salvara una vida a alguien muy oscuro y ella tanto cierto tiempo quiere entregar vida. Tiene que entregar vida. Dice, la primera vida fue un hombre que era su esposo, la segunda otra persona y ahora tu mamá. ¿Y sabe quién son esos hombres? Son hermanos de mi mamá, porque ella es mi tía. No era su cuñada de mi mamá. Sí. Y primero fue un tío, después el otro y ahora mi mamá. ¿Tu propia familia entonces fue la que puso a tu mamá? Sí, fue mi tía política. Entonces haga de cuenta que ese día ella nunca venía, porque ellas aquí todos en el rancho saben que ellas son brujas. De hecho, cuando yo estaba chiquita y mi tío se iba a casar con ella, mi abuelita le dijo, tú sabes de lo que se habla, tú sabes de esto, tú sabrás, que eso no es cierto. Pero aquí en el rancho todos sabemos qué clase de trabajos hacen ellas. Entonces, dada de cuenta que ella nunca venía. Y ese año vino 4 veces a visitar a mi mamá. Y fue algo raro. Y claro, andaba buscando la víctima que iba a entregar. Sí. Entonces ella llegó ese día y me acuerdo que llegó a visitarla y mi mamá perfectamente y luego vino a despedirse de ella y cuando se fue cuando mi mamá empezó mal. Yéndose mi tía, a la semana mi mamá falleció. No manches. Sí. O sea, vaya, entonces, a pesar de lo que tenía tu mamá, de lo del pie y todo eso, podía seguir viviendo sin problema. Sí, porque ella estaba saludable, su doctor ya la había dado de alta. Mi mamá era bien saludable ya después de eso, o sea, porque obviamente era diabética y todo. Sí. Pero mi mamá estaba bien, mi mamá llevaba una vida normal, mi mamá podía estar bien, mi mamá le iban a hacer su operación de su hernia, le iban a lo de sus ojos y le iban a comprar la de esta para que volviera a caminar, su prótesis. No. Y mi mamá estaba tan ilusionada, todos estábamos ilusionados con eso porque mi mamá ya iba a llevar, entre comillas, una vida normal otra vez. Y mi mamá decía, voy a esperarme, todo va a estar bien. Y a mí eso me molesta, o sea, porque obviamente, digo, ¿por qué no hizo esto? O sea, yo no creía, pero, o sea, lo del sueño. Y después esto, ¿de dónde lo sacaron si yo ya lo había soñado y yo a nadie se lo platiqué? Y después mi hermana me dijo, ¿sí me entiendes? Hay gente que sí le sabe, ¿eh? Hay gente que sí le sabe, sí. Y pues ya le dijo a mi hermana, mira, yo puedo hacerte para que la otra sí, puedo hacer también para lo otro, y cuida a tu hermano porque tu hermano también trae cosas ahí que están mal, dice, y así. Y pues, imagínense, y esa es mi historia, por eso le insistía en el WhatsApp y le insistía en el por favor, necesito llamar, pero ya. Pero, bueno, a ver, ok, para ya cerrar ahí con broche de oro, ¿qué pasó con tu tía? ¿Qué fin Mi tuvo? tía está en Estados Unidos. ¿Los que hicieron el daño? Mi hermana, sí, bien feliz, ella publica porque engañaba a mi tío con una persona que le quitó su esposo a otra y lo presume y es un puerquero ahí y ahorita su hijo lo internaron, que es mi primo.
Según, porque hay muchas cosas turbias detrás que también que tienen que ver con la brujería, porque a su hijo lo tiene también trabajado y él es un niño como un zombie. Ya no es un niño, es un hombre de 30 años, pero todos dicen que le limpia hasta cuando va al baño, porque él es como un zombie, no decide por él mismo, su mamá decide todo. Entonces lo internó y cuando yo vi eso, dije, no manches, entonces ¿de qué te sirvió lo que le hiciste a mi mamá? Si mira, de todas maneras, o sea, ¿por qué se ponen a hacerle cosas a otras personas si cada quien tiene que pagar lo que tiene que pagar, el karma que tenga que pagar? ¿Por qué si tú haces daño o decidiste dar tu vida por algo, lo que sea, por qué tienes que involucrar a otras personas? Involucra tu vida, involucra a los tuyos. ¿Por qué tienes que involucrar gente que no tiene nada que ver, ni por qué tienes que andar haciéndole daño a otras personas? ¿Tu mamá qué culpa tenía? Sí. Y dice que a mi mamá le hicieron daño porque mi mamá era una buena persona y por eso fue la más fácil de atacar. Y es que sí, mi mamá daba hasta lo que no tenía a quien fuera. Qué lástima. Mi mamá era la mejor persona. De verdad, ella y mi hermano eran las mejores personas y por eso entiendo que las personas buenas no duran en este mundo. Pero ¿por qué así? O sea, ¿por qué tenía que ser así las cosas? A mí es lo que más me duele y más coraje me da. Y todos los meses he soñado a mi mamá, todos los días, no hay un día que yo no la sueñe. Y dice mi hermana, qué afortunada eres porque desde que se murió mi mamá yo no la puedo soñar. Y yo sí, todos los días mi mamá está feliz, mi mamá está contenta, luego está enojada. A mi mamá le advirtió a mi papá que si un día ella fallecía no quería velorio, ni que dejara entrar a nadie, ni quería rezos, ni quería misas, que ella nada más entre familia le lloráramos, le gritáramos, todo y al panteón. Entonces mi papá hizo todo lo contrario, ¿verdad? Vino muchísima gente, le rezó y le rezó. Entonces yo soñé a mi mamá molesta. Por eso. Y le dije, mi mamá está molesta. Y me dijo mi papi, hija, ¿qué hacía? ¿Qué va a decir la gente? Mira dónde vivimos. ¿Qué van a decir de nosotros? Le dije, yo no sé, yo nomás le paso el dato. Mi mami está molesta. Entonces en el primer día que le iban a hacer su novenario, ese día llovió muy feo y hizo un viento horrible que se hizo oscuro el cielo y eran las 4 de la tarde. Y se oscureció el cielo y llovió muy feo y se envolvieron las lonas, todo. Y entré corriendo, papi. Y mi papá me estaba esperando a la puerta y me volteé a ver. Sí, hija, pero ¿qué querías que yo hiciera? Yo tenía que hacer esto, porque si no la gente iba a hablar de mí. Y yo también en eso me da coraje porque tenemos que respetar la voluntad de cada persona. Sí, a pesar de todo. O sea, si ella ya tenía algo y había dejado dicho algo, nadie tenía por qué pasar sobre lo que ella había decidido. Sí, te entiendo. ¿Sí me entiendes? Sí, porque claro. eso también no se vale, que porque la gente, ¿qué va a decir? La gente no te da de comer si viene a tocarte la puerta cuando necesitas cosas. Muy cierto. Entonces, era lo que mi mamá quería allí y ya, pero mi mamá ya está descansando o lo que sea, porque esta persona le dijo que mi mamá era muy feliz, que mi mamá le había dicho que había vivido todo lo que había querido. Y sí, mi mamá cuando se quedó sin pie dijo, le decían tía, pero su pie, y mi mamá dijo, ay hija, yo ya bailé y caminé los caminos que yo quise, esto para mí ya no es nada, yo bailé, yo corrí, yo caminé todos los caminos, ya es tiempo de descansar, por eso me pasó esto. Entonces mi mamá era tan que miraba las cosas buenas hasta de lo peor, ¿sí me entiendes? Súper positiva. Y entonces ese señor le dijo que mi mamá le dijo eso y que ahorita estaba conociendo todo lo que no había conocido. Por ejemplo, estaba en Canadá y mi mamá estaba maravillada de las cosas que veía, que ella había ido a visitar a sus antiguos familiares, que ya estaban fallecidos, que de hecho habían venido por ella 3 mujeres que la estaban esperando allá. Y mi hermana le dijo, y mi hermano no, dice, no, tu hermano está en otro mundo paralelo y aún no se encuentra con tu mamá. De hecho, tu hermano me mandó decirles unas cosas. Dice, ¿verdad que tu hermano estaba separado de su...? Sí, pues dejó las niñas. Dijo, me dijo que le digas. Y en eso le llamó el jefe y ya no dijo. Entonces ya no le dijo y ya mi hermana ya no le quiso preguntar. Y yo le dije, ya no le preguntes. Ya deja todo así como está. Ya no pasa nada. Le dije, a los muertos se les deja descansar en paz. Si él dice que mi mamá está bien, y que mi hermano estaba como preocupado donde estaba porque nos estábamos olvidando de él. Y que eso a él lo hacía no estar en paz, y que por favor no nos olvidáramos de él, que porque ya lo estábamos dejando de querer,
pero fue en ese momento, porque lo que pasó con mi mamá, sí me entiende, como que nos volvimos todo a mi mamá, pero obviamente nos seguimos recordando y todo. Y pues no sé si sea verdad, no sé, pero a mí me pasó en mi sueño, entonces pues si me pasó, si lo soñé y después alguien en otro país dice lo mismo que yo dije, entonces es algo raro, ¿no? Porque yo a esa persona ni la conocía, ni me había hablado de mi sueño a mi papá ni a mis hermanos. Sí, tienes razón, tienes razón. Qué coraje, la verdad. Sí. Lamento mucho lo de tu mamá. Honestamente, te mando un fuerte abrazo. Y te lo digo de corazón, lamento mucho que pues haya perdido la vida de tu mamá. Te agradezco por contar esto. Y una vez más aprovecho para decir a la gente, si hay alguien que saben que está mal en el aspecto energético, en el aspecto de que hace cosas de brujería y esos, no le acepten nada, nada de nada de nada. Sí. Eso es algo que debe de, o sea, es algo que debemos dejar aquí en el programa, ¿no? Porque luego le aceptas una comida, le aceptas un vasito de agua y vale queso, ¿eh? Vale queso. Mi mamá decía, en la comida o en un cabello. ¿Sí? Mi mamá decía, en fotos eso no es verdad en todo lo demás. Es cuídate de que te agarren un cabello o cuídate de comer, porque esa brujería ya nunca te la vas a quitar. Así decía mi mamá. Y sabe ella que le trajo unas pastillas, porque mi mamá empezó a sentir algo por lo de su diabetes, y mi tía llegó con ese pretexto, mira, aquí están estas pastillas, que no sé qué, y la primera pastilla que se tomó mi mamá, ese fue su fin de mi mamá. Qué mala onda. Porque ella trabajó las pastillas. Sí. ¿Y no tienen las pastillas ahí? No, ¿qué cree? Que empezamos a tirar todo y yo agarré con coraje pero yo no sabía todavía. O sea, yo sospechaba porque ya sabíamos a lo que se dedicaba ella, pero mi mamá, no, miren, eso era antes, ya no. O sea, con aquel corazón mi mamá y con aquel de darle otra oportunidad a las personas malas, entonces mi mamá ya pasó, no pasa nada. Miren, por Giovanni, por su hijo de mi tía, que todo bien, o sea, no pasa nada. Y por eso la aceptábamos. O sea, la aceptábamos aquí. Yo nunca salía, yo me quedaba encerrada en mi cuarto, pero ella se ponía a platicar. O sea, ¿en qué cabeza cabe cuando todos le escupieron en la cara a mi tía? Mi madre fue la única que la ayudó. Qué mala onda. Y estuvo con ella. Onda, ¿y por qué le hizo eso? Entonces las pastillas las agarré, así como jugando decíamos, no, o sea, mi papá dijo, desde que vino tu tía se puso mala, y desde que vino tu tía se puso mala, por eso le dije que no la recibiéramos, y agarré las pastillas y las tiré. Eran unas pastillas para las personas que sienten como piquetes en los pies, ¿cómo se llama? Cuando ya no lo sienten, que les está dando algo de la diabetes, no sé, y era con ese pretexto que supuestamente a su hijo le daba lo mismo, y se las habían recetado en Estados Unidos, pero son bien buenas, yo te las llevo, y se las trajo. Y ya me doy cuenta que una semana antes nos invitó, fue en diciembre que nos invitó, del año pasado, cuando mamá estaba viva, en diciembre del 2023 nos invitó a la fiesta del muchacho, y entonces dijo, vamos. Le dije, no, mami, porque nos va a dar de comer, y ya sabe, le dije yo, ella no, tiene razón. Y nadie fuimos, con la esperanza de que sea mentira lo que pensamos, ¿sí me entiende? Que nosotros somos unas malas personas por pensar eso, pero no es cierto. Donde no les llame la atención ir, donde de verdad ya les advirtieron 1000 veces, no se acerquen ahí, esas personas no son buenas y no van a cambiar, porque así nacieron, porque así las enseñaron, porque ellas hicieron pactos feos y tienen que pagar lo que hicieron. Híjole, muchas gracias por platicar esto. Nos queda eso para la gente, de no aceptar cosas a las personas que andan así. Pero otra cosa, yo vi la muerte en agosto de 2023. Sí, me platicaste. Y mi mamá muere en agosto del 2024. Al año que yo vi la muerte. Ajá. Y a veces digo, a lo mejor se quedó suspendida en el tiempo, porque el tiempo de nosotros y el tiempo de ella es diferente. A lo mejor mi mamá murió ese día. A lo mejor era para la muerte que estaba ahí sentada pasó 1 minuto, pero para mí pasó 1 año. ¿Sí me entiende? Sí. Entonces, era todo eso. A lo mejor es verdad todo eso, porque yo he investigado lo del tiempo y que es diferente. Y a lo mejor fue eso, a lo mejor no, a lo mejor sí fue ese día. Y otra cosa, mi mamá pedía agua, porque dicen que los que van a morir, después me explicó al otro día el señor,
que de la funeraria, que él se dedicaba a la tanatología, cristiano y no sé qué tanto, muchas cosas. Ujú. Dice que él investigó y dice que cuando alguien que va a fallecer le da sed, es lo que siente cuando el espíritu se está desprendiendo del cuerpo Sí. y lo confunde con sed. ¿Sí me entiende? Porque Ujú. no sabe explicarlo. Por eso mi mamá tomó agua toda la noche. Sí. Híjole. Pues gracias ahí por platicar la historia. No, ¿de qué? Y pues ahí quedó. No sé si quieras mandar algún saludo, comentar algo más. Pues nada más a mis hermanos que están en Canadá porque les voy a mandar la de Ándale, esta, pues que saludos. lo, sí, a Pamela y a Primo, Ujú. mi hermana se llama Primo y mi hermana Pamela que están en Canadá, que los extraño y mi mamita se fue, sabiendo que iban a cumplir todos sus sueños y como ella dijo, yo me voy, yo donde quiera que esté voy a ver que van a triunfar porque así va a ser. Ojalá que sí, que les vaya muy bien allá en Claro en que su chamba y a ti que te vaya también muy bien, ¿eh?